Listo, entonces recordemos que para efectuar las preguntas y respuestas vamos a utilizar la opción que está en la parte superior de Teams en PIR para que tengamos un mejor flujo y control de las respuestas que vamos dando a las preguntas que tengan sobre este tema de recálculo, para que lo tengan presente. Listo, este webinar del día de hoy lo vamos a realizar Andrea Baracaldo y yo que soy Diego Fernando Aguirre, ambos consultores de Bitácora. Les damos nuevamente la bienvenida, esperamos que sea un espacio enriquecedor y que ayude a evacuar todas esas dudas y a entender el proceso correcto que hace el sistema en cuanto a esta automatización para el recálculo semestral de retención en la fuente, lo que conocemos comúnmente como procedimiento de retención en la fuente. ¿Qué temas vamos a revisar el día de hoy? Toda la normatividad aplicada al recálculo semestral, configuraciones previas que se deben revisar en el sistema, recomendaciones y tips para que los tengan presentes, validaciones de reportes directamente en el sistema, la generación del recálculo semestral en el sistema y finalmente pues la aprobación del recálculo que nos dará ya el paso final en este proceso. Este proceso o procedimiento 2 lo encontramos establecido en el artículo 386 del Estatuto Tributario, donde nos habla de la segunda opción frente a la retención en la fuente. Entonces, conocemos que existe también en el 385, que es el procedimiento 1 de retención en la fuente, donde no hay un porcentaje fijo que se establece. Ahora, el procedimiento 2, que está establecido en el artículo 386, nos habla de cómo se debe calcular ese porcentaje fijo de retención y nos indica que los retenedores, en este caso, digamos que son los empleadores, calcularán, digamos que aquí la palabra lo dice, que es, calcularán indica que sí es obligatorio porque no deja la puerta abierta a que sea la empresa la que determine si lo presenta o no. Sin embargo, deben tener presente de que si por alguna razón la empresa, el departamento de contabilidad o tributaria tiene establecido de que todas las personas son procedimiento uno por una mejor planeación tributaria, pues ya tendrán ustedes el sustento para dejarlo así. Pero por lo general y la recomendación que hacemos es que se efectúe este proceso de recálculo de retención en la fuente. Entonces, nos menciona de que los retenedores van a calcular en los meses de junio. Actualmente pues estamos en junio y también se realiza en el mes de diciembre de cada año para determinar el porcentaje fijo de retención que se aplica a los trabajadores en, digamos que hago el cálculo ahorita en el mes de junio, en este caso, y empiezo a aplicar el porcentaje a partir del mes de julio. Entonces, ¿cómo nos indica que debe ser el procedimiento para calcularlo? Entonces, nos dice que será el que figure en la tabla de retención en la fuente frente al intervalo al cual corresponda el resultado de dividir por 13 la sumatoria de todos los pagos gravables efectuados al trabajador directa o indirectamente durante los últimos 12 meses anteriores a aquel en que se efectúe el cálculo. Entonces, si vamos a efectuar el recálculo ahorita en el mes de junio, nos vamos a devolver de mayo de 2025 12 meses hacia atrás y terminamos entonces junio 2024 hasta mayo 2025. Esos son los 12 meses con los que voy a analizar los pagos y descuentos que se realizaron al trabajador para determinar el promedio. Entonces, nos decía aquí en esta diapositiva que vamos a dividir por 13. ¿Por qué se va a dividir por 13? Porque si analizamos de junio 2024 a mayo 2025, vamos a revisar que tenemos el pago de la prima. Entonces, como el pago de la prima, para hallar un promedio más exacto, por eso la norma indica que se debe dividir por 3. Entonces, no dividimos por 12, que son los meses reales laborados por el trabajador, sino que lo vamos a dividir por 13 meses, teniendo en cuenta de que existe un pago de prima en ese periodo. Acá nos habla pues que de ese cálculo o de ese acumulado que se revisa, debemos excluir las cesantías y los intereses a las cesantías. Que si el trabajador lleva menos de 12 meses porque ingresó, digamos que en este caso estamos analizando de junio a mayo de 2025, me ingresó en diciembre, me ingresó en enero, voy a dividirlo por el número de meses de vinculación. Entonces aquí se divide por el número de meses sin importar si la fecha fue diferente al primero, teniendo en cuenta de que a nivel de DIAN, digamos que los periodos mensuales son de 30 días, entonces se va a dividir.
por el número de meses de vinculación sin tener en cuenta los días en que haya laborado en ese periodo, solo los meses en cuanto al conteo de meses. Y digamos que se hace de la misma forma. Ya más adelante vamos a ver un ejercicio práctico de cómo es el cálculo en el sistema. Cuando se trate de nuevos trabajadores, pues aquí también lo indica la norma, los nuevos trabajadores siempre van a ser procedimiento uno, porque no tenemos o no se ha realizado este recálculo que se efectúa solo en junio y diciembre, y solo hasta que efectúe ese primer recálculo ya el trabajador podrá hacer método 2 o procedimiento 2 con porcentaje cero o mayor a cero, dependiendo del cálculo que le dé la sumatoria de ese ingreso laboral promedio de los últimos 12 meses. Eso en cuanto a de dónde está establecido que se debe efectuar el recálculo semestral de retención en la fuente. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para revisar y validar para que el cálculo, uno de la retención en la fuente que se liquida mensualmente en la nómina, esté correcto con las deducciones que tenga configuradas el trabajador en su ficha para que le disminuyan la base de retención, y dos, para que esos mismos valores pues se tengan en cuenta en este recálculo que vamos a analizar, esos últimos 12 meses que sería de junio 2024 a mayo 2025? Entonces, el decreto 1625/2016 nos menciona que los certificados sobre intereses y corrección monetaria, que son los certificados que entrega el trabajador al área de nómina para que le actualicen el beneficio de los intereses pagados por vivienda o leasing habitacional, para que le disminuya su base de retención en la fuente. Y también pues nos dice que los certificados que consten los pagos de salud, que serían esos pagos de medicina prepagado plan complementario, y nos dice que se deben actualizar a más tardar el 15 de abril de cada año. Es decir, ahorita estamos en junio, los valores que están deben tener ese certificado vigente, que sería el que entregó el trabajador este 2025, que correspondería a la certificación del año 2024. Entonces, lo que yo tenga configurado en la ficha del trabajador, en la opción de retención en la fuente, donde configuro los beneficios, en este caso las deducciones para intereses de vivienda, plan complementario, medicina prepagada, deben estar, o los valores que estén ahí deberán tener su certificado correspondiente, y esos serán los que el sistema va a tomar en cuenta para el análisis y la depuración del recálculo que se va a realizar. Que hay que tener también presente, digamos que dentro de todos los pagos laborales que recibe el trabajador encontramos los vales de alimentación, que están estipulados en el artículo 387-1, donde es ese beneficio que la empresa le entrega al trabajador, es un pago en especie, el cual es un beneficio tributario y no constituye ingreso para el trabajador siempre y cuando se cumplan unas condiciones. La primera es que su ingreso laboral en el mes no exceda de 310 VTs, y pues aquí nos dice, digamos que está resaltado en negrita, y dice que lo anterior sin menoscabo en lo dispuesto en materia salarial por el Código Sustantivo del Trabajo, que ya lo vamos a ver qué significa esto. Entonces, para que ese vale de alimentación que le entregan al trabajador solamente cuando es en especie, en vale de alimentación, en una tarjeta recargable, en el bono que le dan para que solo, digamos que ese dinero se destine a la compra de alimento, deberá tener dos condiciones. Uno, que su ingreso laboral no exceda de 310 VT al mes. Y dos, que el valor que yo le estoy entregando en ese concepto de especie de alimentación no supere las 41 VTs. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 127? Pues nos habla de todo lo que constituye salario para el trabajador, que no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cual sea la forma o denominación que se adopte. Entonces, aquí nos dan ejemplo de primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario de horas extras, el valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas, que serían las comisiones y demás. Ahora hay que tener presente de que si tengo a nivel laboral un beneficio que me dan mes a mes, digamos que podría catalogarse de que no es un beneficio no salarial, sino que sería salarial. Sin embargo, digamos que todas las estipulaciones de qué es salarial y no salarial quedan definidas en el contrato laboral, en las especificaciones que allí se determinen, y también de la configuración que se tenga en el sistema en cuanto a qué conceptos deberán hacer base para calcular, en este caso, prestaciones sociales y seguridad social,
qué conceptos me van a sumar dentro del total de vengado de retención en la fuente y qué conceptos son no salariales, que es lo que nos indica el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces acá nos dice que todo lo que se entregue ocasionalmente por mera liberalidad, por cualquier forma o denominación que adopte, esos auxilios habituales u ocasionales y que son de naturaleza no salarial porque queda expresamente estipulado en el contrato laboral o mediante un otro sí, pues también forman parte de ese ingreso laboral o hablándolo a nivel de, del estatuto tributario o a nivel de contabilidad para que me haga o con el cual se va a determinar la base para en este caso aplicar el 387-1 que nos habla de 310 VTs. ¿Qué pasa si digamos que el trabajador en un mes sobrepasa las 310 VTs en cuanto a su total de vengado sujeto a retención en la fuente? Pues es valor que le estoy entregando de vales de alimentación, ya no va a quedar con la cobertura del 387-1 porque ya no va a ser un beneficio porque está saliéndose de los topes indicados en la norma, se convierte automáticamente en un ingreso grabado para el trabajador, entonces no le va a generar ningún beneficio en su depuración mensual de retención en la fuente. Lo mismo, si tengo un vale de alimentación que me sobrepasa las 41 VTs, en ese caso, pues lo que supere las 41 BTs entra a grabarse para el trabajador y lo que pague hasta 41 BTs, siempre y cuando tenga un ingreso laboral inferior a 310 VTs, pues va a ser considerado como o no es considerado un ingreso para el trabajador en cuanto a la parte de la depuración mensual de retención en la fuente. Como aquí estamos validando lo que quedó de manera mensual, tal cual como haya quedado esa depuración de retención en la fuente, en cuanto a las empresas que manejan vales de alimentación, pues asimismo va a quedar la connotación en el recálculo que se va a efectuar ahora en este mes de junio. También debemos tener presente lo siguiente. Digamos que actualmente con la reforma tributaria que surgió hace 2, 3 años, eh, el artículo 336 del Estatuto Tributario nos indica que para la renta líquida gravable de la cédula general, esto es para la declaración de renta, en este caso de personas naturales, que sabemos que es el formulario 210 a nivel de DIAN y que empiezan sus vencimientos, digamos que en este caso el de 2024, ahora en agosto 2025 y en adelante, nos establece que sin perjuicio en lo establecido en el inciso 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario, que es donde nos habla de los dependientes económicos, dice que el trabajador podrá deducir en adición al límite establecido en el inciso anterior hasta 72 VT por dependientes adicionales y en un máximo de 4 dependientes. Entonces, el sistema actualmente permite configurar más de un dependiente para retención en la fuente. Sin embargo, sugerimos que lo validen a nivel interno debido a que digamos que por norma solo debería existir dependiente económico uno, que sería el dependiente general, y estos adicionales van a tener su efecto, obviamente, en la disminución del valor a pagar, en este caso en la declaración de renta, pero es en la declaración de renta de persona natural. Digamos que estos dependientes adicionales, como lo indica aquí este artículo, están por fuera de los topes que ya vamos a ver, que sabemos que actualmente estamos trabajando sobre unos topes inferiores a los que generalmente se venía o que se venían trabajando, que tenían un tope superior. Ahora, ¿qué validaciones en cuanto a topes o restricciones se deben tener en cuenta tanto en la depuración mensual de retención en la fuente como en el recálculo a la hora de entrar a hacer la revisión de lo que el sistema está calculando? Tenemos una serie de beneficios tributarios que son deducciones y rentas exentas que su particularidad es que ayudan a disminuir el ingreso grabado del mes sujeto a retención en la fuente y en este caso pues el ingreso grabado de los últimos 12 meses, junio 2024, mayo 2025, para que se tenga una depuración y pues favorezca finalmente pues a la persona que es a la que le voy a efectuar o la que le voy a aplicar ese porcentaje fijo de retención en la fuente, que va a generar una deducción a nivel de su nómina y pues le va a afectar su flujo de caja. Tenemos los aportes voluntarios al RAIS, que tiene un porcentaje máximo que no puede exceder el 25% del ingreso laboral, es decir, tomamos el total de vengado sujeto a retención en la fuente y ahí aplicamos el 25% del ingreso laboral o máximo 2.500 VT anuales
que para este año serían 124.497.500. ¿Qué nos regula estos aportes voluntarios al RAIS? Está el artículo 55 del Estatuto Tributario. Seguimos de los vales de alimentación que ya los acabamos de ver de una manera amplia y generalizada, que son salario en especie y vimos que deben cumplir con dos condiciones. Máximo que ese valor que yo entrego de vale de alimentación no supere las 41 VT mensuales, que serían 2.041.759, pero siempre y cuando ese ingreso laboral o el ingreso tributario grabado que se esté revisando para ese mes sea inferior a 310 VTs, que serían 15.437.690. ¿Dónde está regulado en el estatuto? En el artículo 387, raya 1. Ahora, el tope informativo del 40%, que es el que me va a limitar el monto máximo que yo puedo tener en cuenta para deducciones y rentas exentas, eh, lo está validando del total de las deducciones y rentas exentas, que no pueden superar el 40% de qué operación, de tomar el monto del pago abono en cuenta, que sería el total de vengado sujeto a retención en la fuente, restándole los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que sabemos que son el descuento de salud, de pensión, de fondo de solidaridad, y si tienen aportes voluntarios al RAIS, y a ese subtotal le aplico el 40%. Y ese 40% pues tiene un límite anual que son 1.340 VT y que en valor en pesos serían 66.730.660. ¿Dónde está regulado? Digamos que este manejo está regulado en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Perdón, en el artículo 336 del Estatuto Tributario. Ahora, pasamos a validar los dependientes. Ya sabemos que los dependientes pueden ser los hijos, puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser el cónyuge y en algunos casos quienes tienen una condición especial por problemas médicos que están debidamente certificados con el documento que consta que es dependiente económico y que en el sistema yo lo puedo configurar. Ya vimos que lo ideal es que tengan un solo dependiente económico y nos establece que el límite máximo será el 10% del ingreso bruto y ya vimos que el ingreso bruto pues será el total de vengado sujeto a retención en la fuente y nos dice que sin exceder 32 VT mensuales. Entonces, entre más salario o entre más ingreso gravable tenga al mes, pues me va a limitar más porque al multiplicarlo por el 10% me va a dar un valor superior y siempre el sistema va a calcular el 10% y me calcula la limitante de las 32 VT mensuales, que sería 1.593.568, y el que sea menor de los dos o el que llegue hasta el límite, pues va a ser el que se va a aplicar en la depuración de la retención en la fuente mensual y en este caso del recálculo. Está regulado también en el 387 del Estatuto Tributario. Ahora, tenemos también todo el tema de medicina prepagada y plan complementario, que también está limitado a máximo 16 VT mensuales, serían 796.784. Está establecido también en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Los intereses de vivienda o leasing habitacional, máximo 100 VT mensuales, que serían 4.799.900, y también está en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Todo, digamos que estos cálculos de límites el sistema los realiza de manera automática, simplemente que lo ideal es que los tengan presentes para cuando estén haciendo la revisión del recálculo y la revisión que hacen mensual de la depuración mensual de retención en la fuente, pues puedan tener el conocimiento de los cálculos que hace el sistema y hasta la limitación que está establecida para aplicarle el beneficio a esa depuración. Seguimos entonces con la renta exenta por aporte voluntarios a pensión o el ahorro en AFCs, que es máximo el 30% del ingreso laboral sin exceder de 3.800 VT anuales, que serían 189.236.200. Y está establecido en el artículo 126, raya 4 del Estatuto Tributario. Ahora, la renta exenta, que es el 25% del valor de todos los pagos laborales, limitada anualmente a 790 VT, que esta fue una de las que bajó de manera significativa con la reforma actual que tenemos vigente y que nos limita a 39.341.210 el valor que me puedo tomar como ese 25% de renta exenta. Está establecido en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Ahora, ¿cómo se calcula esa renta exenta? Pues también en el artículo 206 nos dice que se efectuará
una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, todos los ingresos no constitutivos de renta, deducciones y demás rentas exentas. Entonces ya vimos que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pues son los aportes a salud, pensión, fondo de solidaridad, y si tienen aportes voluntarios al RAIS, tenemos deducciones, que en las deducciones tenemos los vales de alimentación, los intereses de vivienda o leasing habitacional, la medicina prepagada, los dependientes y la renta exenta por ABP o AFC. Una vez tomo ese primer subtotal, que es los ingresos laborales del mes, le resto estos descuentos de salud, pensión y fondo de solidaridad, hallo un subtotal y a este subtotal le resto todas estas deducciones, hallo ahí un segundo subtotal y a ese subtotal pues le voy a aplicar el 25% de renta exenta laboral limitado a 790 VT anuales. Y de esta manera pues el sistema lleva el control, en la depuración mensual también nos hace este mismo cálculo de validar qué voy consumiendo de estas 790 VT para que cuando llegue a estas 790 VT, pues ya queda sin aplicar el beneficio en la depuración, por lo tanto va a tener un incremento en ese mes y de ahí en adelante, pues el valor mensual que se descuenta al trabajador en cuanto a retención en la fuente. Esto mismo pues se aplica al recálculo, porque no nos podemos saltar de la norma, y de ahí determinará quizás un mayor porcentaje o un menor porcentaje dependiendo de los ingresos que se hayan recibido en este periodo. Ya sabemos que en este recálculo de este semestre, pues vamos a analizar los ingresos del trabajador de junio 2024 a mayo 2025. ¿Qué recomendaciones hacemos a nivel del sistema y el uso de la aplicación? Entonces, tenemos presente que estos recálculos son semestrales, que debemos efectuarlos en el mes de junio y diciembre, y que la aplicación del nuevo porcentaje pues va a ser a partir, en este caso, el recálculo de junio, me empieza a aplicar este nuevo porcentaje en julio, y el que reviso y efectúo en diciembre me va a empezar su aplicación a partir del mes de enero. ¿Qué condiciones o restricciones deben tener a nivel del sistema? Todas las nóminas deben estar cerradas con corte al 31 de mayo, en este caso para este primer semestre, y para el segundo semestre a partir corte de cierre de nóminas hasta el 30 de noviembre. ¿Por qué se requiere que estén cerradas? Porque ya vimos que en este caso vamos a analizar para este semestre los ingresos de mayo 2025 y me voy a volver hasta junio 2024. Entonces, si no tengo la nómina cerrada, pues no garantizo de que fue el valor real que quedó en ese mes en cuanto al pago que se le hace al trabajador y los descuentos aplicados. Por eso las nóminas deben estar cerradas en estos periodos. Los valores tomados son de manera anualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tomo los valores pagados por a nivel de salario, todos los pagos que sean salariales o no salariales, como comisiones, horas extras, bonificaciones, auxilios, todo lo que tenga el trabajador en su nómina, tal cual como haya quedado el pago de nómina, lo llevo a que me sume a esta acumulado de los 12 meses, y también esos descuentos que yo le efectúo al trabajador, que son beneficios tributarios, que ya vimos que pueden ser aportes voluntarios al RAIS, pueden ser descuentos de AFC y descuentos de aportes voluntarios a pensión. Lo mismo, la validación y la depuración que se hace de los vales de alimentación, tal cual como haya quedado en su depuración al momento de cerrar la nómina, pues así mismo va a tener su impacto a nivel del recálculo. Que no se toma como quedó la depuración, como quedó en la depuración mensual de retención en la fuente, y es los beneficios que ya vimos que se validan con el último certificado que se tenga. Entonces, si tengo a hoy un valor certificado para de intereses de vivienda, para plan complementario, para medicina prepagada, o si ya a la fecha tengo marcado que tengo dependiente, serán esa configuración la que se valide a la hora de hacer la depuración en el recálculo. No me devuelvo a validar si tuve dependiente en junio 2024, julio 2025, sino si durante esos meses no tuve y a hoy lo tengo marcado, lo tiene en cuenta como beneficio para el recálculo. Si sabemos que el año pasado podía tener un valor diferente en cuanto a las deducciones de medicina prepagada, plan complementario y los intereses de vivienda, porque así estaban certificados con el certificado que estaba vigente a ese periodo, pero que a hoy tenemos vigente es el de 2024, que se actualizó máximo hasta ahorita, hasta el mes de abril de 2025. Ese será el valor que tomo en cuenta para la validación que se hace en el recálculo. Eh, que
también deben tener presente, una vez revisados los nuevos porcentajes, donde pues tenemos un informe, donde ustedes lo descargan, hacen la validación aleatoria, si la quieren hacer también de todos los trabajadores la pueden hacer, y los porcentajes ya están revisados, la aprobación deberá hacerse después del cierre de la nómina de junio y diciembre. El sistema limita a que si estoy en junio, la nómina está en junio y efectué el proceso de recálculo, no me habilita el botón para hacer la aprobación. Si estoy en diciembre y tengo las nóminas en diciembre, no me habilita el botón para hacer la aprobación porque esto me afectaría ese mes, que sería junio y diciembre, y que corresponderían a un porcentaje que ya quedó establecido en el recálculo que se estableció en este caso en el mes de diciembre de 2024. Por eso el sistema controla y solo habilita para hacer la aprobación cuando esté en periodo siguiente, es decir, en julio la nómina y en este caso en enero la nómina para el recálculo de diciembre. El único paso que refleja el cambio, es decir, yo puedo generar el recálculo y si no hago el proceso de aprobación, no se va a actualizar el porcentaje en la ficha del empleado. Entonces, para que lo tengan presente de que el último paso va a ser la aprobación y que como vimos, de acuerdo a la recomendación anterior, lo vamos a hacer en el mes de julio, en este caso para este primer semestre, y ahora en el segundo semestre lo vamos a hacer en el mes de enero. El sistema realiza el recálculo para todos los trabajadores activos, independientemente de los ingresos que tengan. Y dependiendo pues de estos ingresos, va a generarse unos empleados con porcentaje cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si se aprueban todos los trabajadores en el recálculo con porcentaje cero o mayor a cero, van a quedar como método 2 o procedimiento 2 de retención en la fuente con un porcentaje cero. Quiere decir que si tengo un trabajador que tiene unos ingresos depurados inferiores a 95 VTs y no generó un porcentaje para aplicarle a sus siguientes 6 meses, que en este caso sería julio a diciembre de 2025, y qué sé yo, en diciembre recibo una bonificación alta por productividad, el porcentaje cero de retención en la fuente no hay. ¿Por qué no hay? Porque no se está validando con procedimiento uno, que el procedimiento uno valida los ingresos reales del mes y determina su ingreso laboral expresado en VT. Lo ubicamos en la tabla del 383 del Estatuto Tributario y ahí me determina cuál es el valor a retener. Ahora, el porcentaje fijo es el que voy a aplicar durante los 6 meses siguientes sin importar los ingresos que él reciba en ese periodo, simplemente que voy a aplicar ya un porcentaje fijo, bien sea cero o mayor a cero para que lo tengan presente de si aprueban todos los trabajadores, digamos que normativamente estarían regulados. ¿Qué va a pasar? Que si tengo un trabajador que tiene porcentaje cero y recibe una bonificación alta en el mes de noviembre o diciembre, que es donde generalmente pues las empresas otorgan estos beneficios a los trabajadores y no le quedó ahí su retención en la fuente porque no le aplicaba, pues el impacto va a ser que en la declaración de renta probablemente sí le dé un valor a pagar, entonces va a tener que destinar ese dinero en el mes en que se le venza la declaración de renta para que le efectúe el pago a la DIAN. También tenemos que tener presente que el empleado podrá solicitar que se le descuente de manera voluntaria un mayor valor de retención en la fuente. Sabemos que, digamos que la reforma que está actualmente o como está planteado este proceso de cálculo y la determinación de la retención en la fuente, bien sea procedimiento 1 o 2, lo que afectó fue a quien más tuviera ingreso, pues mayor porcentaje de retención deberá aportarle o la empresa retenerle y luego pues trasladársela a la DIAN. Entonces, si yo hago mi planeación tributaria como trabajador o si la empresa tiene el beneficio de dar la asesoría tributaria a los trabajadores que tienen ingresos altos, efectivamente, pues esto impacta es a quien tenga un ingreso alto. Entonces, se hace la planeación tributaria y yo determino que lo que me van a descontar de manera mensual de enero a diciembre, en este caso en 2025, no me alcanza a cubrir mi declaración de renta. Yo puedo solicitar de manera voluntaria que se me descuente un valor determinado para que me sume a la retención en la fuente que se me descuenta de manera mensual y por lo tanto llegue a ese equilibrio de lo descontado en nómina y que me lo certifican en el certificado de ingresos y retenciones, lo cruzo con la declaración de renta y me dio a pagar la declaración de renta saldo cero o me dio a pagar un valor inferior o inclusive genera un saldo a favor para arrastrar para la siguiente declaración del próximo año. Entonces, aquí depende también mucho la planeación tributaria que hagan para todos los trabajadores y en especial cuidado con aquellos que tienen ingresos superiores. Entre más ingreso, pues mayor va a ser el castigo en cuanto al valor de retención en la fuente que se le descuenta.
Para este caso, si tienen empleados que tengan pues estos descuentos o que soliciten el descuento voluntario, bien sea mediante un correo electrónico, mediante una carta dirigida al área de nómina, pues se puede configurar en el sistema, en la ficha del trabajador, en la opción de retención en la fuente, para que el valor que yo digite ahí en el campo que está de ese descuento voluntario de retención en la fuente, pues quede con la trazabilidad correcta de uno, quede bajo el concepto automático del sistema que es el RED 1 y dos, con la configuración contable, que sabemos que es, en la mayoría de empresas la cuenta contable es la 2365 y que esta 2365 a nivel de la configuración contable requiere una base. Entonces, para que todo quede de manera correcta, deben utilizar esta opción de descuento voluntario para que no les genere de pronto alguna alerta cuando estén tratando de transmitir el documento contable desde Bitácora para las empresas que tienen integración con el módulo de contabilidad. Finalmente, entonces, como lo mencionaba, digamos que anteriormente, ¿de dónde tomamos la referencia o cómo se determina el porcentaje para este procedimiento 2 o cuando estén validando los empleados de procedimiento 1? La tabla de referencia está establecida en el artículo 386 del Estatuto Tributario, donde nos menciona unos rangos en VTs. ¿Cómo determino la VT? Pues hago la depuración en pesos. Cuando llegue a ese ingreso ya depurado, lo divido en el valor de la VT y ese valor de la VT me va a dar, lo ubico en esta tabla. Entonces, por eso decimos que de 0 hasta 95 VTs no hay retención en la fuente por cualquier procedimiento. Por el 1, y sabemos que el 2 es analizándolo desde el recálculo, entonces me dio porcentaje 0, entonces no tiene retención en la fuente en ese periodo de nómina. Si pasamos o establece un segundo rango que va desde 95 hasta 150 VTs, nos establece la tarifa marginal que va desde el 0 hasta el 39% y que si vemos va aumentando gradualmente hasta que llega a las 2300 VT. Y aparte de eso, pues hay un castigo en cuanto a más ingreso laboral expresado en VT. Voy a sumar unas VTs adicionales. Empezamos el 10 para el rango 3, que va de 150 a 360 VT, y finalizamos en 2300 VT en adelante, que se suma 770 VT. Esta tabla es progresiva, por lo que afecta a quienes tengan mayor ingreso. Entonces, tomamos ese ingreso laboral expresado en VT, aplicamos esta fórmula de restarle las VTs que nos indiquen acá, luego a ese valor lo multiplicamos por el porcentaje establecido en esta tabla y finalmente pues validamos si hay que sumarle, en este caso VTs adicionales o no, y si es procedimiento 1, pues ahí ya nos da un valor expresado en VT, lo multiplicamos por la VT y ese nos daría el valor final de la retención en la fuente si es procedimiento 1. Para este caso que estamos analizando el procedimiento 2, tomamos ese ingreso final expresado en VTs y lo dividimos en el ingreso laboral expresado en VT, que fue el inicial, para que nos dé el porcentaje que es el que vamos a aprobar para aplicar, en este caso, a los siguientes 6 meses, que sería julio a diciembre 2025. Listo. Esto fue todo el tema normativo, de explicación y demás. Ahora damos paso a mi compañera Andre para que veamos todo lo que acabamos de explicar, cómo se valida y cómo se revisa y se efectúa el proceso de recálculo en el sistema. Gracias, Dieguito. Muy buenos días para todos los asistentes al presente webinar. Antes de iniciar, quiero recordarles que los casos prácticos que vamos a ver el día de hoy, cualquier coincidencia con nombres, datos o situaciones reales, es pura coincidencia. Este material no representa información verídica de personas naturales ni jurídicas, es solamente un tema de ejemplos, ¿vale? Entonces, permítanme en un momento, les comparto la pantalla completa. De acuerdo a todo lo que nos mencionó Diego, vamos a comenzar a visualizar todo esto en el sistema. Iniciamos con toda la parte de configuración. La configuración es lo que nos permite que este recálculo nos quede de manera correcta. Entonces, primera configuración que debemos tener en cuenta.
es la de los conceptos de nómina que estén parametrizados en la categoría de retención en la fuente. Para revisar esa configuración, podemos ir a la parte inferior en conceptos de nómina, opción categorías, o en la parte superior, conceptos por categorías. La categoría de retención en la fuente está todas las agrupaciones en las cuales podemos configurar los conceptos de nómina. Es importante esta verificación antes de generar el recálculo semestral. Por ejemplo, la del total de vengado. Deben estar configurados todos los conceptos que hagan ingreso gravable al trabajador en temas de retención en la fuente. También aquellos ajustes o deducciones que me afectan ese ingreso tributario, como por ejemplo los ausentismos, los conceptos de ausentismos que tenga configurado en el sistema. También está todo el tema de deducciones, Andrea, RAIs. Andrea, un momento, Andrea. Sí, Que señor. no se está viendo la imagen. ¿Y la pantalla? Sí, en la ¿Me pueden pantalla. confirmar, por favor? Si ahí ya la vemos. Sí, André, ya se ve la pantalla. Ahí, listo, gracias. Voy a volver a repetir por dónde ingresé a esta opción, si de pronto no se visualizó de manera inicial. Entonces, de nuevo, para entrar a la opción de categorías, podemos ir a la opción de conceptos de nómina en la parte inferior del sistema o en la parte superior derecha, conceptos por categoría. Vamos a revisar la categoría que se llama retención en la fuente. Y la agrupación que les estoy recomendando, especialmente también, es total de vengados. Acá configuramos todo lo que hace en base de ingreso tributario al trabajador y especialmente no olviden los conceptos de descuento, que son los de ausentismos. También están los deducibles o las deducciones de salud, de pensión, de fondo de solidaridad pensional. Si ustedes han utilizado conceptos manuales por algún ajuste que han realizado, no olviden también realizar la configuración por esta opción. La configuración de rentas exentas, esos conceptos que ustedes utilizan para aportes voluntarios a pensión y AFC. Todo el tema de vales de alimentación para el control de las 310 VTs o las 41 VTs. Para que esto funcione, el vale de alimentación tiene que estar configurado en esta agrupación, deducción de vale de alimentación, y también tiene que estar configurado en total de vengado. Entonces, total de vengado. Después de realizar la verificación de esta categoría, la segunda configuración que deben verificar es los alivios tributarios que tenga configurado el trabajador en la hoja de vida. Entonces, de manera individual, puedo entrar a la hoja de vida de un trabajador y verificar los alivios tributarios. También por esta opción es donde pues, se realiza dicha configuración. En este caso, de este trabajador, tenemos referido el tema de deducciones, el dependiente principal. Como lo mencionábamos anteriormente, tenemos el dependiente principal que en bitácora siempre va a ser catalogado como el número 1. Si el trabajador tiene catalogado 2, 3, 4, 5, se refiere a los 4 dependientes adicionales que nos trajo consigo la Ley 2277 del 2022, ¿sí? Que Diego ya explicó acerca de que hace parte de la cédula de renta de persona natural. Y pues ya depende del criterio de la compañía. Esta cantidad de dependientes no hace referencia a la cantidad de familiares por el cual asume la responsabilidad del trabajador, sino se refiere a dependiente principal de las 32 VTs y dependientes adicionales. Para el dependiente principal es obligatorio estos datos porque esta información la requiere el certificado de ingresos y retenciones y el formato 2276. Entonces siempre debemos colocar estos datos del dependiente principal. Está el tema de medicina prepagada e intereses de vivienda. El valor que se debe colocar en esta opción es el valor mensual y su fecha de vencimiento. Como bien lo explicábamos anteriormente, esto está referido en el decreto 1625 del 2016 y se supone que el 15 de abril de cada año se deben actualizar dichos documentos o pues, referir cuáles son esos beneficios que yo tengo para aplicar durante mi periodo tributario.
Y la fecha de vencimiento en este caso sería el 31 de marzo del 2026, que sería pues para el año siguiente, para la actualización. También habíamos hablado, Diego mencionó algo que se llama el descuento voluntario. Miren lo que acá está esa opción. ¿A qué se refiere? Supongamos que este trabajador quiere que además de la retención en la fuente que se le descuenta de manera mensual, quiere que por un análisis tributario un descuento adicional. Por aquí es donde lo puedo configurar. A este trabajador se le va a descontar este descuento voluntario si la nómina es quincenal, única y exclusivamente en la segunda quincena. Si es Andrea, un nómina segundo. mensual, Andrea, solamente sería, qué pena dime. que tenemos problemas técnicos ahí. Algo sucede con la pantalla. No se está compartiendo. Ah, porfa, espérame a ver, revisamos, por Aunque favor. yo sí la veo. O no Digamos sé si que de sea pronto de son como algunas Sí, algunos de pantallas. acuerdo, usuarios yo no la Sí, también la pueden algo ver. veo y sucede. la Sí. Yo la siguiente, veo bien, de pronto es de el acuerdo internet de los con demás. Ah, ok. Porfa, les recomendamos, si quieren, voy a esperar un momento. A las personas que no están viendo la pantalla, si por favor verifican la conexión a internet, de todas maneras voy a volver a dejarla de compartir. La voy a compartir nuevamente si es que de pronto se salieron e ingresaron nuevamente a la sesión, también puede suceder. Entonces, las personas que no la estaban viendo, a ver si ya pueden verla, porque la mayoría efectivamente me está confirmando que sí la ve. No, yo no la estoy viendo. No sé si se ve aquí. Mira que me confirman, Nando, que todos la ven. Ujú. Si quieres, sal y vuelve a ingresar, por favor, y confirmamos nuevamente. Entonces, esperemos que vuelva a ingresar, Hernando. Listo, bueno, ya ahí Ya me se ve, confirmaron Andrea. que Ya ya se se ve. ve. Listo, perfecto. Gracias. La idea de esto es, qué pena la pausa, la idea es que todos estén viendo cualquier cosa y nos comentan de nuevo por el chat. Entonces, continúo. Les estaba hablando acerca del descuento voluntario. Este descuento es el que el trabajador pues autoriza para que sea descontado de manera adicional a ese impuesto de retención en la fuente que ya pues tiene aplicado. Un ejemplo, esta persona tiene un descuento de retención de 10.619.000. Entonces, además de eso, el trabajador pide que se le descuenten 100, digamos que 1.000.000 más para que se vea la diferencia. Le doy clic guardar y el sistema pues va a añadir ese descuento voluntario, lo va a sumar a ese descuento de retención en la fuente. ¿Listo? Este descuento voluntario solo funciona en segunda quincena, que es cuando se reliquida todo el proceso de retención en la fuente y pues en nómina mensual, pues siempre lo va a aplicar. Esta configuración yo la puedo revisar de manera masiva y ya lo vamos a ver en la generación del recálculo. ¿Listo? Entonces, para regenerar el recálculo, nos vamos a la opción de procesos periódicos, que en esta opción siempre nos va a dejar vigentes aquellos procesos que aplican para el periodo. En este caso, como estamos en junio, los procesos que están vigentes son recálculo semestral, primas semestrales, primas extralegales. Cada proceso trae los meses en los cuales va a estar activo. En el caso del recálculo, en junio, este proceso va a estar habilitado junio, julio y agosto. Y el de diciembre va a estar habilitado hasta enero y febrero. Al ingresar a la opción, me va a pedir que seleccione la nómina para realizar este proceso. Es decir, que es un proceso que se genera por nómina. Selecciono el proceso, en este caso nómina mensual,
Y la página me va a mostrar la habilitación de la generación del recálculo. Si no está habilitado es porque no me encuentro en el periodo correcto para la generación. Como lo acabamos de ver, para junio sería junio, julio y agosto. La recomendación de la generación es que deben estar cerradas las nóminas en el caso de junio a corte de 31 de mayo, para diciembre a corte de 30 de noviembre. Entonces le doy generar. El sistema me hace la generación del recálculo y me habilita dos opciones. La primera opción es para hacer o realizar la aprobación masiva de todos los empleados activos que tenga como método 2. Entonces aquí es tener en cuenta esa recomendación que se realizó anteriormente, donde mencionamos que si la persona acaba de entrar o su porcentaje de retención dio 0, miren que el sistema aprobaría a esas personas con porcentaje 0. Porque realiza el recálculo para todos los empleados. Y si tiene porcentaje cero y se lo dejamos a partir de julio de esta manera, y resulta que en agosto se le paga una bonificación alta, pues no le va a aplicar retención porque su porcentaje es 0. ¿Listo? Entonces está la tercera opción, es que pues aquí yo puedo elegir cuáles empleados dejo como método 1 o cuáles empleados dejo como método 2 y hacer la aprobación de manera individual. Esta aprobación, como ustedes la pueden ver, no está activa, está en gris, porque se activa únicamente cuando cierre el periodo de nómina de junio, ya que este porcentaje se aplica a partir del periodo de julio. Generado el recálculo, nos vamos a la opción de reportes para la verificación. En este caso, el reporte que vamos a descargar es en la opción de retención en la fuente, recálculo semestral de porcentaje de retención. Puedo descargar el reporte, o sea, si ya generé el recálculo de todas las nóminas, puedo descargar el detalle de todas las nóminas para hacer una verificación completa. O si quiero realizar la verificación por nóminas específicas, también lo puedo realizar. Siempre debo seleccionar el rango de fechas. En este caso voy a seleccionar todas las nóminas y el rango de fechas, en el caso de este recálculo que es en junio, debe ser el periodo en el cual lo estoy generando. Vamos a descargar el reporte y vamos a actualizar para que los datos queden diligenciados. Para hacer la comparación de todo el devengado que voy a tener en cuenta en el recálculo, ¿sí? Este reporte está compuesto por una hoja de datos que trae toda la información de los empleados y las subagrupaciones que componen pues el recálculo, como el total de vengado, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, la base de retención, que a la final esta información o estas agrupaciones nacen de esa configuración inicial que les mencioné de retención en la fuente. Esa configuración es la que me permite que el recálculo me quede generado de manera correcta. Y tenemos las tablas dinámicas que sustentan pues el detalle de ese recálculo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si quiero revisar a un empleado para sustentarles el proceso que hace el sistema, que es Adolfo Ramírez Castro, que el sistema le calculó un porcentaje de retención de 30,29. Vamos a verificar esa información. Para conocer el detalle del total de vengado, de la prima, el reporte que recomendamos es el de pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados, que tiene una tabla dinámica llamada bitácoras. O también puedes utilizar el de pagos y descuentos. Sin embargo, si son clientes que no han liquidado todo el periodo de nómina con bitácoras, sino que han migrado históricos, eh, el informe que deben utilizar es este. ¿Por qué? Porque tenemos que filtrar un rango de fechas anual, que en este caso el corte sería desde el 1 de junio del 2024 al 31 de mayo del 2025. Entonces, si la empresa no ha realizado o ha migrado históricos desde esta fecha, pues este es el informe correcto para utilizar. Si ha liquidado todo desde bitácora, pues sí puedo utilizar también el de pagos y descuentos, la tabla dinámica que se llama concepto liquidados por meses. Entonces, también vamos a descargar este reporte con ese rango de fechas de histórico.
para hacer la verificación. Entonces les decía, este tiene un reporte que se llama bitácoras. Y por aquí puedo filtrar también al trabajador. Verificamos que efectivamente el conteo de los meses, el histórico que estoy mostrando, trayendo para la verificación, sea equivalente a 12 meses. Entonces vamos a revisar si este total de vengado que nos está generando el recálculo coincide con los conceptos liquidados por el empleado, liquidados al empleado dentro de su nómina. Entonces vamos a comenzar, vamos a tomar salario, todo el tema de horas extras, comisiones. En este caso sería el ausentismo, muy importante que también esté configurado, vacaciones, licencia remunerada porque hace parte o compone la parte de su salario o ingreso tributario. Y no nos faltaría ninguno. Entonces vamos a hacer la suma para verificar ese ingreso total. Y también se supone que tenemos que tener en cuenta en el recálculo el pago de la prima. En el caso de este trabajador que lleva laborando con nosotros más de un año, tiene dos pagos de prima, el de junio del 2024 y el de diciembre de 2024. Es decir, que es un trabajador que cumple con la especificación del recálculo de que la división de los ingresos tributarios es por 13 meses. Entonces, vamos a verificar. Total de vengado, me coincide con lo que tengo, ¿sí? Ponerle acá, ¿sí? La prima y el total de ingreso neto del trabajador son 895.356.000. Aportes a salud, aportes a pensión también los puedo verificar desde este histórico. Entonces, aportes a salud, aportes a pensión y fondo de solidaridad pensional y subsistencia. Si tiene el trabajador aportes de cotización RAIS, también los puedo llevar en este caso. El trabajador no tiene. Y la suma de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Para lograr este de aquí, que es el subtotal, normalmente también lo llamamos ingreso neto. El primero es ingreso bruto, lo que ya había dicho, ¿sí? Porque a veces la normativa nos menciona los ingresos de esta manera, ingreso bruto, ingreso neto. En este caso, sería la resta entre el ingreso bruto y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Vamos a comenzar con el tema de las deducciones. Entonces, en la explicación veíamos que para vales de alimentación, que es lo que está referido, ¿cierto? En el artículo 387, raya 1 del Estatuto Tributario, nos mencionaba que se debe cumplir con dos condiciones. Una de ellas es que el ingreso del trabajador sea inferior o igual a 310 VTs, que eso equivale a 15.437.690. Y la otra condición es que el vale de alimentación sea igual o inferior a 41 VTs, ¿sí? Que es el equivalente a 2.041.041. En el caso de este trabajador, no tengo vales de alimentación, pero ya les voy a traer un caso específico, sino que lo vamos a dejar ahí para tener el detalle normativo. Conceptos de dependientes. La norma también nos dice, artículo 387, nos dice que es el 10% del ingreso bruto del trabajador hasta 32 VTs mensuales. Entonces vamos a verificar el valor que nos está sacando el recálculo. Si yo voy al ingreso bruto del trabajador y lo multiplico por el 10%, me va a dar un total de deducción de 89.595.000. Entonces, voy a verificar cuánto es el tope de las 32 VTs anuales, mensuales. 32
por 12 meses por 49,799, que es el valor de la VT, me dice que el tope de la VT, ¿sí? No puedo superar las 19.122.000. Entonces, miren que el recálculo, el valor que me deja de valor de dependientes es el tope anualizado de las 32 VTs mensuales. Está el tema de medicina prepagada. Yo les mencionaba ahorita en el tema de la ficha, que es por donde yo puedo verificar la configuración de los alivios tributarios que tiene mi trabajador. Resulta que aquí en el reporte también nos va a aparecer esos datos de configuración. Puedo verificar de manera masiva cuál es esa información que tiene el trabajador, qué método de retención, su porcentaje actual, si tiene o no dependientes, medicina prepagada, las fechas de vencimiento. Si la fecha de vencimiento de ese alivio tributario, pues acá la fecha ya está vencida, tengan en cuenta que ese alivio tributario no se va a tener en cuenta en el recálculo. Entonces, en el caso de Adolfo, dice que de medicina prepagada, ¿sí? Y medicina prepagada tiene 1.040.000 pesos. Recuerden que yo les decía que ese valor equivale a el valor mensual. Entonces, si yo lo multiplico por 12, me va a dar un total de 12.480.000. Pero de acuerdo al artículo 387, ¿sí? Del Estatuto Tributario, nos dice que el límite es de 16 VTs mensuales. Entonces necesito verificar esa información. Entonces, 16 por 12 por el valor de la VT anual actual me da un total de 9.561.408 y es el tope que está tomando en cuenta el recálculo. Intereses de vivienda también se encuentra en el artículo 387 del Estatuto Tributario y la limitante son 100 VTs mensuales. Vamos a verificar esa configuración de intereses de vivienda que tiene Adolfo. Entonces, en este caso dice que es 1.090.000 pesos de intereses de vivienda. Por 12 me da un total de 22.680.000. En este caso, el dato no llega al tope porque si yo hago la multiplicación, pues el valor supera, el valor es más alto. Entonces, el valor que debo tomar siempre es el inferior, que en este caso es el valor de los intereses multiplicados por 12. Si el trabajador tiene dependientes adicionales, es por esta opción en el recálculo que se pueden dar cuenta para realizar sus verificaciones si los trabajadores tienen dependientes adicionales. Si lo tienen configurado, pues aquí va a aparecer la deducción aplicada al límite de las 72 VTs anuales para que pues, lo tengan en cuenta y lo controlen internamente en la compañía. El total de deducciones, pues es la suma, ¿cierto? De todo el valor que acabamos de gestionar, que está compuesto por vales de alimentación, dependientes, el plan complementario de medicina prepagada, los intereses de vivienda. Y lo que tome el valor alto de dependientes. Solamente el tope. Listo. 51.364.000. Aportes en el tema de renta exenta, de aportes voluntarios a pensión o AFC, que también, pues, esto también tiene una limitante y un control de liquidación y está referido en el artículo 126 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta es que puede ser el 30% del ingreso bruto del trabajador y hasta 3.800 VT anuales. Entonces, vamos a verificar esa información. El valor que está aquí, miren que acá en las deducciones nosotros tenemos en cuenta el valor o el total anual, ¿sí? O sea, es el valor de los alivios tributarios que la persona tiene configurado de manera mensual, pero los tomamos de manera anualizada. En el caso de la renta exenta, deben tener en cuenta que el valor que vamos a tener en cuenta es el que está o que se aplicó dentro de la nómina, lo que quedó en la depuración de retención en la fuente. Es decir, que es el valor que está aquí. En el caso de este trabajador, tenemos AFCs y aporte voluntario a pensión. Y este valor suma
los 3.150.000, que es lo que me está mostrando el recálculo. ¿Cómo sería para determinar el tope? Pues sería el ingreso bruto del trabajador por el 30%, ese sería el valor que se pudiera, pues, como tal determinar, o hasta 3.800 VTs, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el trabajador con su ingreso bruto lo superaría. Rentas exentas de trabajo. Entonces, aquí también se debe cumplir con lo referido en el artículo 206 del Estatuto Tributario. La condicional o el cálculo que se debe tener en cuenta en este caso es tomar el ingreso neto del trabajador menos las deducciones, menos las rentas exentas y sobre ese valor aplicar el 25%. Entonces, vamos a verificar. Ingreso neto del trabajador. ¿Cuál es el ingreso neto? El que yo tengo del resultado del ingreso total devengado del trabajador menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que es salud, pensión y aportes RAIS. Entonces, es este subtotal. Menos las deducciones aplicadas al trabajador, menos rentas exentas, que es los 3.150.000. ¿Sí? Esa sería la base para yo poder aplicar el 25%. Entonces, encontrada la base, aplico el 25%. En este caso me dice que el 25% es de 200.074.000. Y está la otra condición que dice que el tope para esa renta laboral es de 790 VTs. Entonces, 790 VTs por 49.799 me da un total de 39.341.000. Entonces, miren que el sistema ya tiene en cuenta el tope para cumplir con este aspecto normativo del artículo 206 del Estatuto Tributario, ¿verdad? Ok. Total de rentas exentas. Entonces, los 3.150.000 más la renta laboral me da ese total de 42.491.000. Base de retención. Para encontrar esta base de retención, tengo que analizar el tema del total de los alivios, que son estas tres alternativas. De las tres, tengo que tomar la inferior. Entonces, el sistema me dice, sume el total, o el sistema realiza, perdón, el sistema realiza lo siguiente, el siguiente análisis. Toma el total de deducciones y rentas exentas. Entonces, total de deducciones más el total de rentas exentas, 93.857.000. Hace la validación del subtotal del 40%, que ese es el que está referido, ¿cierto? En el artículo 336 del Estatuto Tributario, y dice que es sobre el ingreso neto del trabajador. Entonces vamos al ingreso neto del trabajador y aplico el 40%. Pero además está la limitante en el mismo artículo 336 de que puede ser hasta 1.340 VTs. De estos tres, para que, pues no sé, todos estos valores superan el tope máximo de las 1.340 VTs. En este caso, el valor que voy a tomar para aplicar o para hallar esa base de retención va a ser 66.730.000, porque la suma de deducciones y el subtotal es muy alto. Para hallar la base, pues voy al ingreso neto del trabajador, ¿cierto? Que es el ingreso bruto menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y le resto el tope de las 1.340 VTs. Esta es la base anualizada. A esa base anualizada le divido en 13 meses, ¿cierto? Que es como genera ese recálculo que nos menciona el artículo 385 del Estatuto Tributario. Se divide en 13 porque se incluye el pago de prima, que en el caso de este trabajador, ¿cierto? Tuvo 2 pagos durante el año, es decir, es una persona que labora con nosotros todo un año, 12 meses, por eso se divide en 13.
Y esta base es la que vamos a depurar para hallar el porcentaje de retención. Entonces, esta base dividida en 49,799, que es el valor de la VT, me dice que el valor de VT inicial es de 1217. Este valor lo voy a ubicar en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces voy a la tabla del estatuto, verifico dónde está ubicada esa cantidad de VTs, 1217. En el caso de este trabajador está para aplicar esta tarifa marginal. Voy a realizar el ejercicio de ese análisis. Entonces, este valor de VTs menos 945 VTs, son estas, mira, 900, dice ingreso laboral graduado en expresado en VTs, menos 945 por 37% más 268 VTs. Me da un total de 368, que sería el valor como tal del impuesto a aplicar. En este caso no estamos hallando un valor de impuesto, sino un porcentaje. Para encontrar el porcentaje, selecciono o hago el cálculo de la siguiente manera, que son 368 VTs dividido en el valor de la VT inicial. Y este valor pues tiene que quedar en porcentaje. Y este sería el valor del porcentaje de retención en la fuente que quedaría para aplicar a este trabajador, y es efectivamente el que el sistema tiene calculado. De esta forma es como el sistema verifica los topes y encuentra ese porcentaje de retención en la fuente. Este sería el primer ejercicio basado en los topes máximos de acuerdo a la normativa para generar el recálculo semestral. Quiero continuar con otros dos respecto un poquito más rápido. Este fue un poco más detallado. Igual, si hay dudas adicionales respecto a lo que acabo de hacer, las podemos ir aclarando también durante el proceso que voy a hacer con los otros dos trabajadores. Uno de ellos es auxilio de alimentación y otro es un trabajador que lleva laborando con nosotros tan solo 6 meses. Entonces vamos a irnos con Jiménez, que esto es un caso muy especial, ya que tiene vales de alimentación. Entonces vamos a buscarlo también en el reporte de históricos, de pagos y descuentos. Entonces, para este ejercicio, pues voy a hacer lo mismo. Igual voy a repetirlo para que lo grabemos, para que se vayan muy expertos aquí en el webinar sobre cómo realizar este proceso. Entonces, vamos a verificar el ingreso, el total de vengado del trabajador que está calculando el recálculo. Entonces, que el salario básico, las horas extras, las incapacidades porque hacen parte o componen el salario, el valor de las comisiones, estas las voy a dejar en un color amarillito porque tiene algo muy especial que les quiero contar. Los ausentismos, por favor, no se les olvide configurar todos los ítems de ausentismo que tengan configurados. ¿Sí? Es el diferente a US 1. Por favor, no se les olvide configurarlo en la categoría de retención en la fuente en total de vengados. Listo, entonces en este caso también estoy tomando, mire que él tiene vales de alimentación, también los estoy teniendo en cuenta porque de acuerdo a la explicación normativa que nos hizo Diego, ¿cierto? Tienen que hacer parte del ingreso tributario, y si son deducciones, si se va a tener en cuenta en deducciones, pues el efecto va a ser cero cuando aplique o cumpla con esos parámetros de las 41 VTs o de que el ingreso sea inferior a 310 VTs. Entonces, en este caso, vamos, bueno, acá también tiene algo de anticipo, que esto también es un tema que, este caso de anticipo, miren que el anticipo es pago descuento, es decir, que el efecto es cero. Si lo quiero tener en cuenta, pues también lo puedo hacer para verificar que efectivamente no se quede ningún pago por ahí. La idea es que, pues, si es un anticipo, estén cruzados, ¿no? Listo. Vamos a hacer la suma entonces de esos ingresos y también las comisiones, solo que las pinté un color diferente. Les quiero mostrar algo chévere.
Entonces, también el tema de prima, ¿no? ¿Cuánta prima tiene este empleado? ¿Cuánto es el valor? 13 millones, ¿cierto? 508. Entonces vamos a llevar esos valores a nuestro recálculo para verificar los ingresos. Entonces, efectivamente, verifico que el ingreso es el mismo, ¿sí? Dice 189,245, el tema de aportes de salud, recuerden que también lo pueden comparar directamente con el reporte, tiene que estar igual, si hay algo que esté diferente, que ustedes tengan conceptos de ajuste por un tema que tuvieron que realizar, también tienen que parametrizarlo en la categoría de retención y la fuente para que se tengan en cuenta. Y aquí encontramos nuestro ingreso neto. Entonces, el ingreso neto 176,144, que es restar del ingreso bruto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces llegamos al tema de los vales. Para que estos vales de alimentación queden como deducción, se debe cumplir con estas dos condiciones. Entonces, primera condición, que el vale sea, que le estoy pagando al empleado sea inferior o igual a 41 ETs. Si yo miro los vales de alimentación que le he pagado durante el tiempo al trabajador, ¿sí? Miren que los vales, efectivamente, todos los vales son de 1.200.000 y pues como es el control de VT mensual, que son 2.040.000, pues cumple con esa condición. Es decir, que listo, perfecto. Pero además también tiene que cumplir con la condición de que el ingreso debe ser inferior o igual a 310 VTs. Este detalle de cómo hacer el cálculo también lo pueden obtener aquí en nuestro blog de vales de alimentación, que es el blog Vales de Alimentación. Entonces, lo que nos mencionaba Diego, de acuerdo al artículo 387, tener en cuenta o que el sistema está validando esa base salarial de acuerdo al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí también está detallado el tema de vales de alimentación para salarios integrales. Bueno, entonces, si yo voy y reviso los ingresos de la persona para poderlos revisar desde este aspecto, quiero mostrarles de todos los meses, les quiero contar que la persona pues no supera el valor porque todos los meses tiene un salario de 11 millones de pesos, pero un periodo muy especial que es el de noviembre. En noviembre la persona tuvo un ingreso de comisiones de más de 15 millones de pesos, por lo tanto, si yo sumo este valor, el ingreso es de 26 millones de pesos, ¿sí? Es decir, que no cumple con este alcance o bueno, con esta condición, que es que el ingreso laboral sea inferior o igual a 310 VTs. Mire que acá el valor es 15.437.000 y son 26 millones. Entonces, si el total de los vales de alimentación son 13.200.000, si este debería estar excluido, ¿cierto? Debería ser por un menor valor, es decir, 13 millones menos el de noviembre porque ese vale de alimentación no debería haber quedado como deducción, debería aparecerme en el recálculo 12 millones de pesos. ¿Por qué no me aparece en el recálculo 12 millones de pesos? Resulta que cuando, o sea, lo que nosotros les decíamos, que como quedó la depuración de retención en la fuente, asimismo se va a aplicar el recálculo en aspectos de liquidación como vales de alimentación. Esta persona en el mes de noviembre, si yo voy y verifico la nómina, que es el deber ser, voy a mirar qué pasó en noviembre en esa retención en la fuente porque el vale de alimentación no se está descontando. Yo voy a verificar que esta persona, sus ingresos durante el periodo, pues superan, tuvo salario, auxilio, comisiones de 15 millones de pesos, 27 millones y además los pagos de vales de alimentación y tarjeta de gasolina. Si yo reviso el detalle de la retención en la fuente, su depuración, me doy cuenta que el devengado de la persona que se tuvo en cuenta en ese momento fue de tan solo 13.700.000. Es decir, que en este mes sí se cumplió con la condición de que su ingreso tributario fuera inferior a 310 VTs. Por lo tanto, el vale de alimentación quedó como una deducción. ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? Porque seguramente el concepto de comisiones no estaba configurado en la categoría que les he recomendado
para que haga base de retención en la fuente. Entonces la repito, esa categoría la debemos revisar por conceptos de nómina, conceptos por categorías, la categoría de retención en la fuente. En la agrupación total de vengado debe estar parametrizado el de comisiones. Entonces, seguramente en noviembre este concepto no estaba configurado y por lo tanto en la depuración quedó de esa manera. Entonces, el recálculo en este caso sería real, porque en esa depuración de retención en la fuente sí se tuvo en cuenta una deducción de 13.200.000. ¿Listo? Es por ese motivo que pasan estas situaciones. Entonces, a pesar de que no cumplía el tope de todos los meses para traer acá 13.200.000, pues los demás meses sí lo cumplían. Por lo tanto, 13.200.000 sumaron al total de vengado y menos 13.200.000 queda como una deducción. El efecto sería 0 para la base de retención. Este trabajador no tiene dependientes, no tiene medicina prepagada. Recordemos que esto también el sistema controla los topes mencionados en el ejercicio anterior y que pueden verificar esta configuración de manera masiva en la hoja siguiente de datos de configuración. Si hay algún empleado que no le esté saliendo esta información, muy seguramente es porque ese descuento, ese alivio está vencido. La fecha de vencimiento no es vigente. Listo, entonces total deducciones, en este caso solo aplica vales de alimentación, 13.200.000, rentas exentas no tiene aportes voluntarios de pensión, o AFC solo tiene rentas exenta laboral, que mira que esta también visualmente sé que 39.341.000 es el tope de las 709 VTs, ¿cierto? Porque seguramente si yo aplico lo que me dice la norma, ingreso neto del trabajador, ¿sí? Menos el total de las deducciones, menos las rentas exentas, y a esa base le aplico el 25%, me quedo en 40.736.000. Entonces, ¿el tope cuál es? Hasta 790 VTs, que es el valor que deja el recálculo. Y la base que debo encontrar, entonces, aquí hago de nuevo la comparación. Entonces, total de deducciones y rentas exentas. Total de deducciones, total de rentas exentas, 52.541.000. El subtotal del 40% que me habla el artículo 336 es sobre el total neto del trabajador por el 40%. Y las 1.340 VTs, que es el límite para el alivio, por 49.799, el sistema va a tomar el menor valor. En el caso de este trabajador, sí alcanza el valor de las deducciones y rentas exentas, que en este caso son 52.541.000. Entonces, para encontrar la base de retención, ingreso neto del trabajador, ingreso neto, menos deducciones y rentas exentas. Y este valor, este trabajador también lleva con nosotros un año completo, entonces dividido en 13 meses. Ese valor promedio de la base de retención lo divido en la cantidad, el valor de la VT para que me dé el valor de VT inicial. Y ese es el que voy a comparar. Voy a revisar dónde está ubicada las 190 VTs en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, 190 VTs está para aplicar esta tarifa marginal. Entonces, menos 150 VTs por el 28% más 10 VTs. Y este valor es el que divido en el valor de la VT inicial para que me dé el valor del porcentaje de retención, que sería 11,24, que es el mismo valor que me genera el sistema. ¿Listo? Siguiente ejercicio y más rápido. Es lo mismo que acabo de mencionar, pero resulta que al trabajador, Valencia, el valor,
Acá pues ya saben que los ingresos se comparan con el reporte de pagos y descuentos, o incluyendo históricos migrados si tienen históricos. Y lo único diferente de este trabajador es que las deducciones, ¿sí? Las deducciones se van a tener en cuenta por el valor de 6 meses. Ejemplo, el de medicina prepagada. Si yo busco a este trabajador que se llama Diego Felipe, ¿sí? Aquí en la configuración, dice que medicina prepagada son 152.000 pesos. La multiplico por 6, me dice que son 912.000. Intereses de vivienda, la multiplico por 6 y me dice que son 5.071.000. Entonces vamos a verificar el recálculo en el tema de deducciones. Las deducciones se van a tomar de acuerdo al tiempo laborado. Entonces, medicina prepagada, 912.000, excelente. Intereses de vivienda también me los va a tener en cuenta. Y obviamente en el cálculo el sistema va a tener en cuenta la limitante, porque aunque sea una persona que lleve con nosotros 6 meses, pues esos 6 meses se deben cumplir con este parámetro, es decir, 16 VTs por 6 meses por 49.799. No, este valor de medicina prepagada no puede superar los 4.780.000 si es una persona que lleva con nosotros ese tiempo, ¿vale? Entonces las deducciones se toman también de manera, pues, del tiempo que lleve la persona. La renta exenta se va a tomar de lo efectivamente descontado en la nómina, 2.200.000. Entonces vamos a revisar si realmente esta persona tiene ese descuento. Señor, se llama Valencia. Entonces dice que AFC, 2.200.000. ¿Ok? Entonces, 2.200.000. Rentas exentas de trabajo. Recuerden, tope 790 VT, si el cálculo es ingreso neto menos deducciones menos rentas exentas por el 25%. ¿Ok? Y bueno, voy a hacerlo para que no se les olvide porque esta es una duda muy grande. Entonces, ingreso neto menos deducciones menos rentas exentas. Y esa es la base que le aplico el 25%, ¿sí? 16.726.000. Total de rentas exentas y no, de nuevo la base. Entonces, la base, acá la comparación. Entonces, ¿cuál es el total de mis rentas, de mis deducciones y rentas exentas? Entonces, total deducciones, total de rentas exentas. ¿Cuál es el subtotal del 40% que tengo de este trabajador? Su ingreso neto por el 40%. Y el tope de las 1.300 VTs. Y el menor valor es el que el sistema va a tener en cuenta. Miren que en este caso las deducciones y rentas exentas me están superando el 40%, pero no me están superando las 1.340 VTs. Entonces el valor que debo tomar es el inferior. Entonces para la base de retención voy al ingreso neto del trabajador menos la deducción que encontré, que en este caso sería el 40%. ¿Sí? Y esta base de retención ya no la tengo que dividir en 13, sino en los días efectivamente o los meses efectivamente elaborados por el trabajador, que en este caso son 6 meses. Y de nuevo esa base la convierto en VTs para ubicarla en la tabla del artículo 383. ¿Listo? VT inicial. 169, entonces es esta misma tarifa marginal y hago el cálculo. Este valor menos 150 VTs por el 28% más 10 VTs. Y este valor es el que divido por el valor de la VT inicial para que el porcentaje de retención del trabajador sea el correcto. Entonces, en este caso, 9.12, 9.12. Esta es la verificación que se hace o la que les recomendamos con el fin de que ustedes visualicen que el sistema tiene en cuenta todo el tema de topes, liquidación, control de
valores efectivamente liquidados o causados en la depuración de retención en la fuente. Y también el control de la vinculación que lleve el trabajador con la compañía, que en este caso de este empleado son 6 meses. Posterior a esta verificación que ustedes pueden realizar de los trabajadores que tengan, o pues que la realicen también de manera masiva por medio de tablas dinámicas, ustedes pueden venir aquí a la opción del recálculo. En este caso voy a seleccionar esta nómina y realizar la aprobación. Entonces, como les decía, la aprobación no va a quedar disponible si me encuentro aún en el mes de junio o en el mes de diciembre. Es necesario que realice el cierre de la nómina de dicho periodo, en este caso junio, para que se me habilite la opción de aprobación. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar a un empleado que se llama Adolfo. Este empleado dice que retención en la fuente tiene configurado el método 1 de retención. Entonces vamos a hacer la aprobación de este trabajador que dice que podemos pasarlo a método 2 con un porcentaje de retención de 30,29. Aprobar. Cuando realizo la aprobación de ese porcentaje de retención en la fuente, tengan en cuenta que al trabajador le va a llegar este correo electrónico. Esperemos que llegue. Mientras tanto, voy a revisar el tema de retención en la fuente. Entonces, mire, el cambio que le acabo de hacer la aprobación me queda configurado en nómina. Me dice que ahora es método 2, porcentaje de retención 30,29. Y si verifico la retención en la fuente que tiene en este momento calculado, ya está actualizado. Entonces, el sistema realiza la retención en la fuente mensual normal, método 2, realiza toda su depuración y al final aplica ese nuevo porcentaje a partir del periodo de julio, porcentaje 30,29, para aplicar ese porcentaje a la base de retención de esa depuración mensual para aplicar el impuesto y descontarlo dentro de la nómina. Veremos si ya llega el correo para André, mostrárselos. al correo te faltó una al inicio. Gracias, Dieguito. Gracias, Dieguito. A ver qué me faltó, me quedó mal. Listo. Entonces, el correo que van a recibir sus trabajadores cuando ustedes realizan la aprobación del recálculo es este. Es un correo que pues no podemos cambiar el texto, es un correo ya preconfigurado por el sistema y es el aviso al trabajador de que su método de retención se cambió. En este caso, él era método 1, porcentaje 0 y se cambió a porcentaje de 30,29, método 2. ¿Listo? Esa sería pues hasta ahí la aprobación. Si por favor podemos abrir para las preguntas que tengan los usuarios. Ani, Dieguito, ¿tienen preguntas sobre el proceso? No, André, las preguntas se fueron evacuando a medida que las fueron preguntando. Recordamos entonces que nos pueden visitar en nuestra página web, escaneando el QR que se está presentando en pantalla. Y también los invitamos a que nos sigan en Spotify, en nuestro podcast de navegantes. Estén pendientes de las próximas invitaciones a webinar. El próximo que viene es sobre reforma pensional y la resolución 467 de pila. Y el siguiente va a ser el tema de reliquidaciones automáticas a través del sistema. Muchas gracias a todos por la asistencia. Las memorias se van a enviar una vez finalicemos el webinar. Cualquier duda o inquietud que tengan, igualmente pues la pueden registrar a través de nuestro canal de atención CAPTA. Feliz día y que estén